el Centro de Formación Profesional Virgen de Candelaria retoma los eventos formativos relacionados con la actividad física y el deporte con la organización de la primera edición del seminario, escuchen bien, de diabetes y deporte de Canarias, actividad física y salud, que se va a llevar a cabo. Tomen buena nota, márquenlo en rojo en el calendario en el mes de mayo, los días 10 y 11 del 2023. Hoy tenemos con nosotros, ya es conocido en esta casa, al profesor Nasser Guneín, uno de los ponentes y responsables de estas charlas formativas, al que ya le damos los buenos días. Hola, Nasser. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo te encuentras y cómo estás? Todavía queda tiempo hasta llegar a estas ponencias. Bien, vamos siguiendo la hoja de ruta. En principio lo tenemos todo bien atado, tanto ponentes como espacios. Ya te podemos decir que ya tenemos casi 75 participantes inscritos. Bueno. Esperamos llegar a los 150, que es un poco, estamos en la mitad, a falta de 3 semanas aproximadamente. Al 50%, ¿no? Estamos ya al 50%. Entonces, ahora mismo, pues, de verdad que bastante contentos y sobre todo congratulados con los medios de comunicación que se están volcando en la difusión de este evento, que yo creo que es de suma importancia, como acabas de comentar, en base a esas estadísticas que tenemos en Canarias. Yo creo que es hora de que la población conozca in situ, por su interés evidentemente, cuál es la realidad propia de la diabetes y su vinculación con la actividad física y el deporte, porque en cierta medida puede reportar muchos beneficios. A Nasser Guneín le acompaña Gaspar Monzón, que es atleta y además alumno del ciclo superior de atletismo en el centro formativo. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Importante, ¿verdad? Y preocupante. Además de preocuparnos, igual debemos ocuparnos un poco, en doblegar esta enfermedad. De una u otra manera, nosotros en esa sección que ya he presentado con anterioridad la hemos dividido entre la que tiene que ver con factores genéticos y que evidentemente se padece, y la que digamos es una diabetes a la que se alcanza en vida, y eso sí que tiene que ver con hábitos saludables. Pero para ponernos en antecedentes y explicarnos a todos un poquito mejor, Nasser, cuéntanos, ¿qué es la diabetes en sí mismo? La diabetes, al fin y al cabo, hombre, se puede entender como una enfermedad, pero también se puede entender como una transformación metabólica que afecta al cuerpo y puede afectar en cualquier momento de su vida. Generalmente es un aumento del azúcar en sangre, por decir una manera, para que la gente lo pueda entender, donde el cuerpo es incapaz de tratarla, de sintetizarla a través de lo que es una hormona que se llama la insulina. A partir de ahí, pues una vez que hay unos niveles de azúcar elevados, pues hay consecuencias sanitarias o fisiológicas a nivel del cuerpo, y que se deben tratar de una manera adecuada, o bien medicada, o bien por hábitos saludables. ¿Pero en qué puede repercutirnos a nosotros como seres humanos tener, vinculado a la salud, tener el azúcar tan alto en sangre? Pues podemos tener inclusive problemas cardíacos, problemas metabólicos, problemas inclusive a nivel patológico. Por lo tanto, creo que no hay que dejarlo de lado, y por eso en este sentido hemos intentado, o queremos darle con este seminario, las pautas necesarias a través de una serie de elenco de profesionales, tanto del mundo sanitario como profesional como educativo, que puedan dar pautas marcadas y que las puedan aprovechar. Deporte y salud es una de las cuestiones que hemos vinculado, y ya le hemos expresado ese titular. Gaspar, la alimentación es fundamental en el mundo deportivo y para cualquier atleta, pero evidentemente en clave de diabetes también, ¿verdad? Sí, fundamentalmente hay un triángulo que no podemos, sobre todo con los diabéticos tipo 1, que dependemos de la insulina, que es insulina, ejercicio y dieta. Entonces, el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, con lo cual pues tienes un mejor control. Lo que ocurre es que la diabetes mal controlada genera una serie de patologías, como son neurológicas, por ejemplo, es una de las más importantes, cardiológicas, que afecta a la vista, a los riñones. Entonces, por eso es importante llevar un control de la diabetes para poder hacer deporte, y hacer deporte para poder controlar la diabetes. O sea, estamos como en un círculo. En un círculo, en este caso virtuoso, si se aplica y se lleva bien, y no vicioso, como puede ser, por ejemplo, ese círculo de la vida sedentaria acompañada de una muy mala alimentación y que probablemente nos derive en una tesitura que, sinceramente, si se lo plantean cuando no se padece la enfermedad, nadie quiere tenerla.
Nasser, una pregunta bastante obvia para los que conocen esta enfermedad, pero que para muchos puede ser una gran desconocida. ¿Una vez se es diabético, lo es uno para siempre o se puede curar? En función del tipo que se trate, la uno es a base de insulina y la otra se puede reducir los efectos que pueda provocar a través de un hábito sedentario, un hábito adecuado físico y saludable y por supuesto nutricional. Creo que se puede vivir con la diabetes de tipo 2, pautando las rutinas diarias en cuanto a hábitos se refiere. Qué importante. ¿Hay alguna causa que explique por qué ya el 9% de la población de Canarias es diabética, en contraposición con otros ratios mirando comunidades autónomas diversas en España? ¿Por qué son tan altos los índices de diabetes en Canarias? Bueno, yo no estoy en la posesión de conocer todos esos datos, evidentemente, porque no soy médico, ¿no? Pero sí puede, aunque no hay una razón determinada sobre la cual... Porque si hay un lugar que es paradisíaco para que la vida no sea tan sedentaria y que la gente practique deporte... Es Canarias, pero sin embargo los hábitos nos están invadiendo, ¿no? Hábitos sedentarios... ¿Cuánto daño está haciendo Netflix, verdad? No, muchísimo. Por poner un ejemplo, ¿no? Aquello de el silloning, para que nos entiendan. Vale. Porque cuando hablamos de hacer una actividad deportiva, ojo, que aquí no se trata de ponerse a hacer una maratón, en el caso de hacer una disciplina como la running, o de repente hacer una gran fondo en bicicleta y mandarte ahí 175 kilómetros. Es que a veces nos ponemos a plantearnos, y entre la vida laboral, ¿no? Subir y bajar las escaleras en el trabajo no es hacer deporte, más las obligaciones particulares y personales nos llevan a que el restante del tiempo estemos en el sillón, y eso es una vida sedentaria. No es sedentaria, pero sin embargo te quiero comentar algo con respecto al tema de las tecnologías. Actualmente se puede detectar los niveles de insulina que podemos tener a través, por ejemplo, de una bomba de insulina que puede llevar el atleta o el sujeto correspondiente haciendo actividad física o no haciéndola, que te puede regular básicamente tu vida diaria en función de los grados de pérdida o estados emocionales que puedes tener. Es verdad que los medios tecnológicos que tenemos ahora nos permiten hacer actividad física moderada y controlada, los pulsómetros, los encoders, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que los que padecen ese tipo de patología deberían dirigirse a profesionales que les puedan guiar, que les puedan asesorar y, por supuesto, siempre con la prescripción médica correspondiente. Gaspar, en ese sentido, y tomando el diálogo y el testigo de Nasser Bounaiin, ¿es seguro diabetes y deporte y diabetes? ¿Es seguro para un diabético poder desarrollar una actividad deportiva o se deben tomar algunas medidas preventivas? Las dos cosas. Hay que tomar una serie de medidas preventivas. Yo, por ejemplo, para hacer deporte, tengo que controlarme durante todo el día. Si voy a hacer deporte por la tarde, pues ya lo tengo todo planificado, lo que voy a... la insulina que me voy a poner, los hidratos de carbono que voy a tomar, y tengo que tener unos niveles de glucosa en sangre determinados para poder hacer deporte. Ni muy por encima, porque si por ejemplo supero los 300 de azúcar, ya no podría hacer deporte, porque se genera una cetosis y si no tengo una cantidad mínima como 120 tampoco. Porque me quedo sin azúcar. Porque no tendrías gasolina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tienes que estar todo el rato haciendo controles, y después de hacer deporte todavía más. Qué difícil, ¿no? Aquello de los carbohidratos que habitualmente se utilizan en disciplinas deportivas para uno estar evidentemente fuerte e ir mejorando, pues bueno, desde la componente de aquello que hemos dicho, ¿no? De la dieta de un diabético, tenerlo en cuenta, ¿no? Es fundamental, entre otras cosas, para que se sepa que primero se puede hacer, pero que es verdad que hay que tener un poco de precaución y un poco de cuidado, ¿no? Que no es cuestión de matarnos a hacer deporte en cualquiera de las disciplinas que se quiera llevar a cabo para ir en perjuicio de la propia salud. En realidad un diabético no tiene que tener una dieta tan especial ni muy especial respecto a una persona que no tenga diabetes. Es al revés. O sea, una persona que no tiene diabetes debería llevar una vida perfectamente balanceada. Lo que no debemos es hacer transgresiones ni superar las dosis. Podemos comer de todo, pero en la medida... Lo que no puede hacer un diabético tipo 1 es producir insulina. Claro. Sí, eso es lo que no puede. Entonces la tienes que calcular y te la tienes que poner. Pero... Bueno, este seminario tiene carácter regional. ¿Qué vamos a encontrar en el mismo? Ya hay el 50% de las plazas ocupadas, sobre todo para entender qué se va a impartir ahí.
Sí, se van a plantear 2 jornadas. Es importante matizar que estamos en colaboración con la Universidad de La Laguna, con la Facultad de Educación, que ellos van a acoger la segunda jornada. Nosotros acogeremos la primera jornada el día 10 de mayo en el centro, en el Salón de Actos del CIF Virgen de Candelaria, y la segunda jornada se va a desarrollar con una parte práctica también en la Facultad de Educación en la Universidad de La Laguna. ¿Y quiénes pueden participar? Teniendo en cuenta que lo has dividido en dos capítulos, por decirlo de alguna manera. Va orientado a estudiantes tanto de medicina como con aspectos sanitarios, docentes, estudiantes licenciados de educación física, estudiantes de actividades físicas y enseñanzas deportivas, y por supuesto todo lo que es elenco de profesorado que rodea ese tipo de enseñanza. Y deportistas, por supuesto, afectados y cualquier simpatizante que pueda o que le pueda interesar. Lo que es, digo, serán una estructura a base de ponencias en la primera jornada, donde tendremos, pues bueno, expertos universitarios, nutricionistas, gente vinculada con la podología, gente vinculada con las pruebas de esfuerzo, que son muy importantes de cara a tener una evaluación inicial. Y en la parte práctica vamos a un poco orientar la toma de una muestra A y una muestra B. Una muestra A, gente que no tenga síntomas de diabetes, se tomarán lo que es los índices de glucemia que puede tener, y otro grupo que sí es diabético. Y luego se hará una comparativa a través un poco a ver cómo reacciona, cómo suben los niveles con un desayuno, ¿vale? Un desayuno ajustado a la realidad. ¿Cómo subiría en un diabético y una persona que no es diabética? Para que un poco vea la gente que esté presencialmente allí en las ponencias un ejemplo muy práctico de cómo hacerlo. Este tipo de cuestiones son esenciales desde el punto de vista de que está destinado a universitarios, a profesores, has dicho. Entiendo que teniendo en cuenta que es el 9% de la población en Canarias que padecemos el índice de diabetes en la población infantil más importante de todo el país. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, una actividad de educación física en cualquier ratio de la vida, ¿no? En primaria, en secundaria, es clave que cuanto más información, mayor conocimiento se tenga, primero desde el alumnado y desde quien padece la diabetes, pero también desde el profesorado, es esencial, ¿verdad? Sí, desde luego. Estamos intentando sensibilizar con este tipo de jornadas, que el profesorado también se haga eco y se haga consciente de esa situación, porque entre tu alumnado puedes tener diabético y no lo sabes, y no sabes cómo actuar. Si no hay un precedente, si no hay un expediente donde manifieste que lo tenga, pues el profesor no lo va a saber. Sabiéndolo de esta manera, intentando marcar pautas, el profesor podrá adaptar las situaciones deportivas, actividades físicas, al diabético correspondiente. Aunque, repito, puede hacer actividad física normal y corriente siempre y cuando esté balanceado, como dice mi compañero. Antes comentábamos que la tecnología de hoy en día ayuda muchísimo, y evidentemente hemos aprendido en este ratito que estamos charlando en Actualidad Local Canaria que una de las cuestiones es estar controlado, que es fundamental para tener equilibrada, nunca mejor dicho, esta enfermedad. Pero llevado al deporte, que cualquier deportista que nos pueda estar viendo, ¿se puede ser diabético y ser un referente? Es decir, competir en la élite. Sí, le paso el testigo a él porque tiene mayor comunicación. Adelante, Gaspar. Empezamos hablando de la importancia de hacer ejercicio físico para una persona que tiene diabetes, pero un diabético puede llegar a ser un deportista de élite. ¿Qué pasa? Que hay que controlar un montón de... Yo, por ejemplo, que no estoy en la élite, tengo que controlarme antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio y 2 horas después también. O sea, estás constantemente haciendo cálculos. Entonces, un deportista de élite, pues lo puede hacer exactamente igual. Solo tiene que tener control y no excederse en determinadas cosas. Claro, en la élite se mira todo, absolutamente todo. El gramo de grasa que tenga en el índice de masa corporal, por supuesto se mide lo que sucede, ¿no? La rotura que hay física de la propia preparación física y la recomposición del propio cuerpo. Y claro, en la componente de una persona que tenga diabetes, pues ya lo están viendo ustedes. Se puede llevar a cabo, pero hay que tener un control, no durante el propio ejercicio, sino antes, después, incluso algunas horas posterior a la finalización del mismo, y eso sí, claro, va acorde al propio control de la siguiente sesión de entrenamiento, ¿no? Un avance tecnológico es importante, es la bomba de insulina, que quería que le comentara. Adelante. Sí, bueno, hablando de los deportistas de élite, hemos hecho este programa porque tenemos que controlar todos los aspectos,
desde el punto de vista cardiológico, por eso es importante hacer los reconocimientos médicos cardiológicos en las categorías de base. Ya cuando estás compitiendo a un cierto nivel hay que hacer una prueba de esfuerzo, tienes que tener un nutricionista, control del pie diabético con una podóloga, fisioterapia. Todo lo que le afecta a un deportista con más incidencia en el que tiene diabetes, ¿no? Por eso hemos reunido un elenco importante de profesionales del mundo canario que estarán presentes, bueno, con sus ponencias que de manera altruista simplemente han estado participando, quieren participar y se han visto identificados con este Y seminario. aquí lo acaban de mencionar, esas jornadas estarán personas del mundo de la sanidad, del mundo del deporte y entiendo que también esencial de la propia formación, ¿no? Correcto. Bueno, pues ya lo saben, a partir del día 10 y 11 de mayo, dividida en dos sectores, abierta para el público en general, pues me gustaría que cerraran esta entrevista pues transmitiendo un mensaje. Hoy es día 19 de abril del 2023, hay tiempo, pero ojo, porque ya el 50% está ocupado. ¿Con qué mensaje le gustaría terminar para todo el que nos esté viendo? Y que, por cierto, esto se va a llevar a cabo en Tenerife. Si están viéndonos de cualquiera de las otras islas en Canarias, pueden venirse para aquí durante la semana de mayo, que por cierto hace ya un tiempo magnífico y se llevan un montón de información. ¿Con qué mensaje quieren terminar? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a ti, por supuesto, y a los medios de comunicación la deferencia que tienen o han tenido con nosotros para hacerse eco de este evento, y para los posibles participantes y participantes que están inscritos, que yo creo que el seminario contiene una serie de contenidos, por decirlo de otra manera, importante, sobre todo de cara a poner en valor lo que es la importancia de la diabetes y su importancia con la actividad física y la salud, y que desde luego les esperamos con los brazos abiertos, evidentemente, porque también hasta les ofrecemos un desayuno saludable para que puedan disfrutar no solo de las ponencias, sino también interactuar con sus vivencias, con sus conocimientos, con todos los ponentes y con todos los participantes que estemos en él. Y en la propia práctica, recuerden, no solo es comer de forma saludable, ver cómo reacciona el cuerpo del ser humano en distintas facetas, cuando se padece y no se padece esta enfermedad. Gaspar, ¿tiene usted también la misma posibilidad? ¿Con qué mensaje le gustaría concluir? Pues me gustaría decir que la diabetes no es un impedimento para hacer una actividad física y ni siquiera un deporte de alto nivel. Hay muchos ejemplos de diabéticos que son deportistas de alto nivel. Tienes que trabajar mucho, pero se puede hacer. Importantes reflexiones, que no sea una limitación en la vida de nadie y además todo lo contrario, que simplemente con la capacidad tecnológica que hoy en día y la cantidad de información uno puede equilibrarse y sobre todo ejecutar una vida saludable y plena, que es lo que nosotros deseamos y queremos. Recuerden que uno de los objetivos de la sección de medicina desarrollada en clave regional por Actualidad Local Canarias era poner en valor la importancia que tiene la atención primaria. Es esencial equilibrarse, pero también es esencial identificar los síntomas, ¿verdad? Para aquel que no padezca diabetes y que de repente pueda estar pensando, ¿y si yo soy diabético? El diagnóstico es clave, ¿verdad? Para precisamente conseguir ese equilibrio. Antes hablabas de un 9%, pero estamos hablando de diabéticos diagnosticados. Hay mucha gente que no sabe que es diabético. Qué importante lo que está diciendo y que igual no sabe por qué se pueden terminar sintiendo mal, ¿no? Tiene los síntomas y a lo mejor pues no va al médico, pues orina mucho, le dan calambre, está cansado, tiene una serie de síntomas que pueden indicar y necesitas hacerte una analítica, claro, pero hay gente que no lo sabe. No lo sabe o que no acude, como siempre hemos dicho, a la atención primaria, a su médico de cabecera, entre otras cosas, para resolver todas estas dudas. Antes nos daban las gracias a nosotros, al revés. Gracias a ustedes por promover un foro regional tan importante y que de una u otra manera está para mejorar la calidad de vida de las personas. Así que enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito. Gracias. Y aquí estaremos también por si quieren posteriormente al 10 y 11 de mayo hacer un balance de las propias jornadas para que vengan y nos lo cuenten, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos.